El tema que nos trae al día de hoy a Web Training es un tema que a mucha gente nos gusta mucho, que es el desarrollo, ¿verdad? Entonces voy a empezar a platicar de dos cosas que son Angular y Vue.js. Angular y Vue.js como frameworks de JavaScript. Entonces, si nunca los has trabajado, este es un buen inicio para ti. Espero que te sirva. Al terminar esta transmisión tendremos obviamente todo el material para que lo puedas descargar y para que puedas utilizarlo en tus proyectos. Angular y Vue.js son dos de los mejores frameworks que tenemos actualmente en el mundo de JavaScript. Entonces, si tú eres una persona que se dedica a hacer sistemas de frontend, definitivamente estos son dos frameworks que deberías darles un ojito. ¿Y por qué? Porque Angular actualmente ha ocupado un buen porcentaje de los proyectos que llamamos Enterprise, es decir, proyectos que son muy grandes, que son a escala prácticamente global mundial. Vue.js, por su parte, se ha estado como que ha iniciado, digamos, su ascenso hacia ser uno de los frameworks más utilizados en el mundo de frontend. Aún así, hay muchas personas que todavía como que no lo aceptan, pero hoy quisiera platicarte más o menos qué ventaja tiene Angular, qué ventajas tiene Vue.js y cómo podemos compararlos. Actualmente no estoy trabajando aquí o no voy a mostrar hoy cómo trabajar con React, que es otro gran competidor de estos dos. De hecho, a mi consideración personal, creo que son los tres actuales, digamos, reyes del frontend. Tenemos por un lado Angular, tenemos Vue.js y tenemos React. Entonces, estos tres gigantes son hoy por hoy yo creo que los mejores frameworks que tienes para desarrollar aplicaciones de tipo Single Page Application. Entonces, vamos a comenzar primero platicando sobre Angular. Te voy a comentar lo que debes saber de Angular para empezar y luego ahondaremos en Vue.js. Entonces, Angular es un framework que fue creado por Google. Entonces, como te imaginarás, el patrocinio de Google es muy grande y por lo tanto Angular, digamos, tiene la ventaja que está respaldado por uno de los gigantes tecnológicos, ¿no? Entonces, al estar Google detrás de Angular, obviamente la inversión que se le inyecta al proyecto es muy grande comparada contra Vue, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Vue sea malo, solamente quiere decir que Angular tiene más fondos para crear módulos más rápidos, para hacer migraciones mucho más rápidas. Sus equipos son más grandes de desarrollo. Obviamente eso lo hace un framework más complejo también, porque tiene opiniones de muchos expertos de JavaScript, de muchos expertos del frontend. Entonces, Angular nació siendo un framework exclusivo de JavaScript, es decir, que se programaba en JavaScript. De hecho, su primera versión se llamó AngularJS, que seguramente ya lo has escuchado porque estamos hablando de que fue un framework que de hecho fue un parteaguas en el mundo de frontend. Ahora bien, cuando decidieron hacer la versión 2 de este framework, decidieron que Angular ya no iba a ser solamente programable en JavaScript, sino además que también se iba a poder crear con otros lenguajes como en este caso TypeScript. TypeScript, que es un lenguaje creado por Microsoft, de hecho de los mismos ingenieros que generaron la especificación del lenguaje C#, también generaron la especificación para TypeScript. Y en particular las últimas versiones de Angular, que serían las dos, la versión 2 y la versión 4, porque no hubo versión 3, fueron creadas o están mejor documentadas con TypeScript como lenguaje base. Entonces, si no has escuchado de TypeScript, también es un momento para que vayas hacia, en este caso, la documentación oficial y obviamente comiences a aprender un poquito de ese lenguaje que la verdad está muy bien hecho. Es un lenguaje muy profesional para cosas de frontend, para aplicaciones de frontend. Angular tiene un ciclo de releases actual bastante evolutivo, digamos. Más o menos ellos estarán liberando nuevas versiones cada 6 meses del framework. Quiere decir que, por ejemplo, prácticamente para finales de este año vamos a tener Angular 5. No te preocupes, no involucra muchos cambios con respecto a la versión 2 y 4. De hecho, son evoluciones naturales del mismo framework, ¿no? Ellos han prometido a la gente de Google que no va a haber otro cambio tan drástico como el que hubo de AngularJS hacia Angular. Aún así, obviamente, hay cosas que se van a romper, lo natural, pero nada grave, ¿no? Dentro de los eventos que organiza la gente de Angular, el evento por excelencia se llama NGConf. Y se hace cada año en Estados Unidos, en Salt Lake City, en Utah. Y ahí acuden básicamente personas expertas en Angular. De hecho, van los creadores del framework y te explican básicamente lo nuevo que están creando, las cosas que se están por agregar. Obviamente platican proyectos exitosos
platican sobre casos de uso de Enterprise, ¿no? He tenido oportunidad de asistir a los últimos dos que hubo de la NGConf. Este año fue alrededor de marzo, si no me equivoco, en marzo. Y fue siempre en la misma sede, no sabemos de hecho por qué lo hacen en Salt Lake City, pero es un evento muy interesante, un evento que dura más o menos una semana. Y algo que me encantó de este evento, por ejemplo, de este año, es la parte de inclusividad, que siempre hacían énfasis en eso, de que trata a la gente, trata a sus semejantes con respeto, trátalos con esta cuestión de empatía. Entonces fue un evento muy bonito, muy bien organizado, obviamente muy profesional. Entonces es un evento que organiza la gente de Google y ahí puedes ir a aprender lo mejor de lo mejor. En Web Training tenemos de hecho las grabaciones de hechas que las nada más digamos, las retransmitimos de las versiones que tiene oficialmente la NGConf y las puedes encontrar en la parte de eventos. Si te perdiste ese evento, que es un evento muy bueno, puedes ir aquí a Web Training y tenemos ahí enlace a las pláticas, digamos, en este caso del evento de Angular. Puedes buscar aquí entre los pasados y aquí vas a encontrar los 3 días de las conferencias principales. Aquí vas a poder checar el de YouTube y obviamente puedes ir directamente a la página. Aquí también te dejamos básicamente las pláticas que hubo. Entonces Angular se convirtió en una de las tecnologías más utilizadas y obviamente en Web Training lo utilizamos. Ahora bien, hay otras cosas muy interesantes, por ejemplo, en el mundo de frontend como Ember.js. Ember tiene como base a Handlebars, que es un template system bastante potente, bastante robusto. Sin embargo, no lo estoy considerando acá porque considero que está como que perdiendo un poquito de fuerza, ¿no? El día de hoy vamos a estar concentrándonos nada más en Angular y en Vue. Eso no quiere decir que haya otras opciones. Yo sé que todavía por ahí quedan algunos proyectos de Backbone, algunos proyectos de Knockout incluso. Pero pues son frameworks que de cierta manera ya comienzan a perder un poquito de fuerza en el mundo de frontend, ¿no? Entonces, eso es básicamente un resumen rápido de lo que hay en el mundo de Angular para que tengas un poquito de perspectiva de lo que vamos a estar platicando. ¿Qué ventajas te dará Angular con respecto quizás a otros frameworks como Vue.js o como React? Primero que nada, Angular es un framework muy completo y por lo tanto también es un framework pesado, ¿verdad? Es un framework que se dice que está listo para lo que se conoce como Enterprise Class. Es decir, si yo tengo que integrar proyectos muy complejos donde hay muchos equipos de desarrollo trabajando en el mismo proyecto, donde tengo que generar 500 componentes, 200 servicios, tengo que estar pendiente de comunicación con tiempo real, tengo que estar conectándome a búferes de servicios. Eso es Enterprise Class. Demasiados usuarios, demasiadas conexiones asíncronas, todo ese tipo de cosas. Angular está muy bien preparado para ese tipo de proyectos. Es decir, es un arma muy grande con la cual puedes, digamos, atacar prácticamente cualquier problema grande de desarrollo frontend. Obviamente es una excelente forma de organizar tus aplicaciones muy complejas, por lo mismo. Su escalabilidad está genial, está muy orientado a componentes. Entonces, por ejemplo, si has trabajado antes con Polymer, trabajar con Angular se te va a hacer muy fácil porque utilizan prácticamente el mismo concepto de Web Component. Entonces, por ejemplo, entran en acción cosas como el Shadow DOM para hacer toda esta parte de componentes aislados. Y obviamente este pensamiento de que siempre estoy generando componentes ayuda mucho a la hora de crear aplicaciones muy complejas. Por ejemplo, si estás creando un sistema de comentarios, pues vas a pensar el sistema de comentarios como un componente que tiene componentes hijos. No sé, por ejemplo, la fotografía o el perfil del usuario que crea el comentario pudiera ser solamente un componente, la parte donde muestras el comentario como tal y el botoncito de respuesta pudiera ser otro componente, la forma de, a lo mejor de esto de que cuando le des ver más comentarios puede venir en otro componente. Entonces empiezas a modularizar muy bien tus aplicaciones y Angular te hace esto muy natural. Angular también es un framework perfecto para comunicar muchas fuentes de datos. Por ejemplo, si tienes bases de datos hechas en Oracle o DB2 o incluso en cosas que son no SQL como MongoDB, también puedes, digamos, mediante servicios comunicarte. Al final de cuentas, Angular es agnóstico al backend o a la tecnología que hay detrás de la persistencia de datos. No importa si utilizas PHP, no importa si utilizas Java o .NET, todo esto se puede integrar perfectamente con Angular. Ahora bien, la forma más natural de integrar este tipo de sistemas que los llamamos normalmente headless con Angular es mediante el uso de REST APIs. Los REST APIs, digamos, son una forma en cómo tú arquitecturas una aplicación para que te exponga datos mediante verbos HTTP muy específicos. A lo mejor ya habrás escuchado de esto, verbos como post, put, get o delete, ¿no? Hay muchos más.
También recuerda que una de las grandes ventajas de Angular es que lo puedes programar con un lenguaje que se llama TypeScript. Y esto te da la ventaja de los tipos. Entonces, si vienes de Java, por ejemplo, el uso de TypeScript se te va a hacer muy natural. Dado que, por ejemplo, aquí puedes generar clases, puedes generar interfaces, puedes generar métodos privados, públicos y todo eso que estás acostumbrado a utilizar en lenguajes como C# o como Java, lo tienes aquí, digamos, por defecto ya en TypeScript. Obviamente está preparado para la sincronía y para eso utiliza unas cosas que se llaman observables, que son parte de una biblioteca de funciones que se llama Reactive.js, ReactiveX. Y en su port de JavaScript es lo que estamos utilizando en este caso para hacer cosas con Angular. Los observables son la base de toda la sincronía que utiliza Angular, ¿no? Pero bueno, también tiene cosas malas, o sea, no puede ser todo belleza, ¿verdad? Hay que también ser honestos y decir que Angular es pesado para aplicaciones pequeñas. En general, una aplicación pequeñita te va a quedar de alrededor de 600 kilobytes desde el inicio. Suponiendo que ya estás utilizando Ahead of Time Compilation y suponiendo que ya te metiste con Lazy Loading, es decir, para optimizar. Aún así, tu aplicación va a quedar algo pesadita. No es tan ligera como tener simplemente vanilla JavaScript o tener jQuery o tener incluso Vue. Vue es muy ligero comparado con Angular. Eso hay que ser bien claros y bien honestos. El ecosistema es muy complejo de Angular, la verdad es que sí. Si vienes acostumbrado de un front en donde nada más hacías la inclusión de scripts regulares, por ejemplo jQuery o Maven.js o una biblioteca normal de JavaScript, que no te preocupabas por cosas como módulos de JavaScript, no te preocupabas de cosas como System.js o Webpack o obviamente los linters o los observers para el manejo de sincronía o las promesas, entonces Angular sí se vuelve complejo, su curva de aprendizaje tiende a ser alta. Yo calculo que más o menos alrededor de 2 meses necesitas para profesionalizar el framework, suponiendo que te dedicas 100% a estudiarlo y a implementar tu solución en Angular, ¿no? Mínimamente yo calculo que necesitas alrededor de 2 meses para realmente tener un buen nivel, digamos, de expertise en Angular y dominar todo el ecosistema que está alrededor. A lo mejor puedes dominarlo antes si ya vienes de cosas como otros frameworks similares o otros frameworks con esta lógica, sobre todo por la parte de cómo organiza los módulos, ¿no? Y los componentes. Eso es creo que lo complejo. Y toda la parte esta de compilación de TypeScript hacia JavaScript y toda la parte del linter, todo eso es complejo realmente. También utiliza conceptos avanzados de arquitectura de software. La verdad es que no es un framework que esté hecho, digamos, con técnicas muy sencillitas de arquitectura de software. Utiliza cosas como inyección de dependencias, utiliza cosas como zonas, utiliza cosas como streams y subjects, que son, digamos, patrones de arquitectura de software que tienen que ver con cosas de implementación de frontend en este caso, pero que son complejas de entender a la primera. Realmente, si alguien no te lo explica, es realmente complejo si eres muy nuevo en el frontend. Entonces, Angular es muy bonito, pero recuerda, es complejo. Bueno, vamos a comenzar a hacer un poco de código y para eso voy a utilizar un demo que voy a hacer rapidito ahorita. Voy a hacerlo sobre Angular 4, la última versión que esté estable ahí. Voy a utilizar una herramienta que se llama Angular CLI, que básicamente es una herramienta que nos ayuda a generar componentes, servicios y pipes y todo lo de Angular de forma rápida. Voy a utilizar 3 componentes nada más, pero lo que me importa mucho es que voy a agarrar un cataloguito de eventos ahorita que me voy a comunicar con un servicio y un módulo a un servidor remoto que tenemos en Japón, nuestro famosísimo servidor de proyectos, ¿no? Ya lo conocemos todos, así que vamos a la acción.